Al menos 14 personas resultaron heridas luego de que una camioneta de pasajeros de la Ruta 68 se impactara contra la parte trasera de un camión de carga en la autopista México-Pachuca, en los límites de la alcaldía Gustavo Amadero. Por el impacto, 2 personas que viajaban en la parte de enfrente de la unidad quedaron prensadas. Sin embargo, todos los heridos fueron atendidos y trasladados a diferentes hospitales. Un trabajador quedó colgado en un edificio de la alcaldía Álvaro Obregón en la colonia Lomas de Santa Fe, luego de que una de las cuerdas de un andamio de aproximadamente 50 metros se rompiera. El hombre fue rescatado por el heroico Cuerpo de Bomberos de la capital. Esta mañana, 30 elementos de la policía asistieron en el desalojo de una vivienda de la calle Esclavos y Cañito 25 en la colonia San Diego o Coyoacac en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por vender boletos del sistema de transporte colectivo Metro en el acceso principal de la línea 9, Jaime Fernando Torres Cortés, de 21 años, adscrito a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, fue detenido por la Policía Bancaria e Industrial de la capital. Al realizar una revisión preventiva, le encontraron 139 boletos con diferentes números de serie. Cintia Carranza, 21 Noticias.